En el módulo pasado aprendimos cómo armar nuestros diseños o layouts de manera responsiva o con diseño adaptable, ¿sí? Y ya hemos visto prácticamente todo lo más relevante o importante de CSS. En este módulo en particular nos vamos a encargar de conocer algunos frameworks o bibliotecas de CSS. Puntualmente en esta clase vamos a hablar de Bootstrap. Pero sé que puedes estar pensando, ¿qué es un framework? Un framework simplemente es un conjunto de herramientas que nos ayudan a armar nuestros desarrollos o nuestros sitios de una manera más rápida. ¿Por qué? Porque nos proveen ya con código hecho que suele resolver problemas del día a día al desarrollar una web. Entonces vamos a enfocarnos en esta clase, como dije, en Bootstrap. La mejor forma de aprender una nueva tecnología es, por supuesto, ir a su documentación o su sitio oficial. Entonces vamos a irnos acá a la documentación de Bootstrap, que está en esta dirección, getbootstrap.com. Pues para empezar, simplemente tenemos que darle clic acá en Read the Docs o leer los documentos. Recuerda que puedes pasarla a español en el caso de que no te lleves muy bien con el inglés, pero yo voy a dejarla en inglés, ¿sí? Porque así es como aprendí a usarlo. Ahora, ¿qué nos provee Bootstrap? ¿Qué son esas herramientas que nos provee Bootstrap que lo hacen útil para nosotros? O sea, ¿por qué aprenderlo? Bueno, Bootstrap nos da un sistema de grillas o de layout para poder hacer lo que hacemos, por ejemplo, con Grid, hacer filas, columnas. Nos da ya un sistema bastante sencillo de aplicar, que por supuesto lo vamos a explicar en breve. Pero no solo eso, nos da también clases de utilidad, por ejemplo, para agregar márgenes, padding, color de fondo, de letra, solo con una clase de CSS ya hecha, ya preestablecida, ¿sí? Además de eso, también nos da componentes ya armados, es decir, nos da barras de navegación ya listas para usar, nos da cards para nuestros productos si vamos a hacer una tienda virtual, nos da botones de distintos colores, etc. Nos da también Bootstrap, nos provee de iconos y muchas cosas más. Entonces, esto es lo que hace a Bootstrap una herramienta bastante útil para poder maquetar nuestros sitios o aplicaciones web. Ahora, vamos a enfocarnos ahora mismo en cómo agregamos Bootstrap. Antes de empezar, por supuesto, a codear con Bootstrap, vamos a ver primero cómo agregarlo a nuestro proyecto, que es una parte muy importante. Acá en la documentación lo que vamos a hacer es que en introducción nos va a decir cómo agregarlo a nuestro proyecto. Fíjense que nos da estos links que son CDNs. CDN viene de Content Delivery Network. Simplemente son unos links que se encargan de proporcionarnos el código cuando se lo pedimos, ¿sí? Eso es todo lo que hacen. Fíjense que tenemos un archivo CSS y tenemos también un JavaScript. Eso es porque algunos de los componentes de Bootstrap necesitan de JavaScript para poder funcionar. Pero no te preocupes porque para utilizarlos no tienes que saber JavaScript. Simplemente necesitas agregarlo por el código que ya el equipo de Bootstrap hizo, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos para agregar estos CDN? Es muy sencillo. Simplemente, por ejemplo, copiamos el de CSS, copiamos la URL, nos venimos a nuestro proyecto y vamos a utilizar una etiqueta link de CSS como siempre, pero en el href, en la ruta que vamos a utilizar, no vamos a escribir una ruta acá local, sino que vamos a escribir esa que nos provee el CDN. Por supuesto, también tenemos que agregar el JavaScript. Entonces vamos a copiarlo y para agregar JavaScript, en el caso de que no lo sepas, lo vamos a agregar aquí dentro del body, preferiblemente al final. Vamos a utilizar la etiqueta script, ¿sí? Y dentro de source o src simplemente vamos a colocar ese CDN que nos provee la documentación. Y así como así, ya en este proyecto podríamos utilizar todo lo que nos provee Bootstrap. Ahora,
Esto en el caso de que quieras utilizar los CDNs. Pero también en el caso de que lo desees, si nos regresamos acá a la documentación y nos vamos a esta sección de Download, también podemos descargar ese código que ya creó el equipo de Bootstrap, podemos descargarlo para tenerlo en local en nuestro proyecto, ¿sí? Simplemente presionando este botón de Download. Una vez que lo descarguen, van a descargar un archivo comprimido, van a tener que descomprimirlo y se les van a crear estas dos carpetas, JavaScript y CSS. Fíjense que trae un montón de archivos de CSS y un montón de archivos de JavaScript. Bueno, vamos a probar ahora agregar Bootstrap a nuestro proyecto, pero no con los CDN, que son estos que utilizamos acá, sino con esos archivos que ya descargamos, ¿sí? Vamos a borrar esto y vamos a empezar por el CSS. Aquí tendríamos que colocar la ruta al archivo que ahora lo tenemos en local, que recordemos que está dentro de la carpeta CSS. ¿Y cuál de todos estos archivos es el que tengo que linkear? Es el que se llama Bootstrap min CSS. Ese es el que vamos a tener que agregar. Y con respecto a JavaScript, vamos a utilizar de igual forma la etiqueta script y vamos a utilizar el script que está dentro de la carpeta JS, y lo mismo, vamos a utilizar bootstrap min.js o JS. Esto en el caso de que descargues los archivos. Por supuesto, si descargas los archivos no es necesario que agregues el CDN, y si utilizas los CDNs no es necesario que descargues el código en local. Es tu decisión según lo requiera tu proyecto. ¿Ok? Ahora, eso con respecto a cómo agregar Bootstrap a nuestro proyecto. Ahora vamos a ver una breve introducción, un tráiler de todo lo que nos ofrece Bootstrap. Fíjense que nos da un sistema de layout, como les comenté. También nos da múltiples componentes ya hechos. Por ejemplo, aquí podemos ver un acordeón que hace esto, que podemos ver en pantalla. Nos da botones ya estilizados con distintos colores y distintas animaciones. Nos da cards, por ejemplo, para nuestros productos, o podríamos utilizar esto para una publicación de alguna red social. Carruseles, ¿sí? Que aquí de fondo iría una imagen y podemos moverlas así con esa animación. Y no solo ese, nos ofrece un montón de distintos. Nos ofrece también navbars ya hechas y estilizadas, ¿sí? Como esta, y muchos otros tipos de componentes ya hechos. También, como les comenté, nos ofrece clases para agregar márgenes, padding, etc. Podemos incluso, fíjense acá, agregar flexbox a un elemento de nuestra web con Bootstrap, como con ayuda de la clase de -flex o displayFlex, ¿sí? Por supuesto, aprenderse todas las clases de Bootstrap pues es bastante difícil, ni se les pide. Lo que puedes hacer es, por ejemplo, puedes escribir Bootstrap sheet, o es como una hoja trampa. Simplemente es un sitio en el que te da ejemplos de lo que hace cada clase de Bootstrap para que puedas utilizar la que tú prefieras. Y acá te da el código que usa para hacer este elemento. Así que no te preocupes, que no es necesario que te los aprendas todos, pero la nomenclatura es bastante sencilla y va a llegar un momento que de tanto usarlo te vas a imaginar cómo debe llamarse la clase según lo que quieras hacer. Por supuesto, hay cosas que no están hechas en Bootstrap, o sea, no hay una clase para hacer tal cosa, es posible, pero para la gran mayoría de tareas que se hacen en el desarrollo en el día a día, sí tiene una clase que resuelva ese problema. Eso fue todo por esta clase. En la próxima clase vamos a ahondar más en Bootstrap y en particular vamos a ver de qué trata o cómo es el sistema de grillas o el layout de Bootstrap. Espero que te haya gustado y nos vemos la próxima. Chao. Nice.